mensaje es para todas aquellas personas que todavía no han conocido al Dios cristiano y tienen una noción equivocada acerca de quién es. Este mensaje es para ti, que hoy sencillamente has venido aquí obligado por tu esposa. Tu matrimonio hace aguas. Anoche te fuiste de rumba y el aliento te huele a whisky. Este mensaje también es para ti, que te encuentras en una terrible depresión y hoy sencillamente has venido aquí a la iglesia en busca de calor social y compañerismo, pero tienes muy alejado a ese Dios que tenía tu madre y que constantemente hacía oraciones para que te convirtieras. Hoy vamos a hablar acerca de la santidad de Dios. ¿Y sabes una cosa? Este mensaje va a producir dos reacciones en usted. Número 1, o terminas adorando a Dios o te vas corriendo. O terminas adorando a Dios conmovido por la exposición de este atributo o te vas corriendo al sentirte decepcionado de no encontrar a ese Dios en mi predicación que has venido a buscar aquí. En primer lugar, vamos a leer en el Salmo 99:9, cuando la Escritura dice así: Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Ahora bien, ¿qué es lo que te viene a la cabeza al pensar en la santidad de Dios? En muchas ocasiones pensamos en Dios como santo, como ese abuelito del cielo al que le enfurece todo lo que te divierte. Como ese vecino tiquismiquis y pesado que te toca el timbre cuando pones la música a tope. ¿No es así? Que te timbra y te dice: oye, ¿podrías bajar el volumen del vallenato? A lo largo de esta predicación vamos a hablar acerca de la santidad de Dios. Escucha bien, como atributo. En segundo lugar, vamos a explicar lo que es. En tercer lugar, veremos qué es lo que produce. Y en cuarto lugar, vamos a ver qué es lo que demanda. Primeramente, pedir disculpas por mi voz. No me gusta decirlo porque queda como de Chayanne. ¿A que sí? Decir, uy, estoy mal de la garganta. No me gusta decirlo, pero hermanos, estoy muy mal de la garganta. Me encantaría tener la voz de Charles Spurgeon, pero hoy no doy la talla. ¿Vale? Pero me gustaría que te concentres. Principalmente, la santidad de Dios es su atributo superlativo. ¿Esto qué significa? Bueno, que la santidad de Dios no es el atributo más importante que Dios tiene, no, sino que es el que mejor hace la diferencia entre el Creador y sus criaturas. De hecho, la santidad de Dios es el atributo que se repite en una misma frase a lo largo de la Escritura. Podemos ver en Isaías 6:3 cómo el profeta escribe: Santo, Santo, Santo. En ningún otro apartado de la Escritura nosotros vemos que este atributo de Dios u otro atributo se repita esas mismas veces. La Escritura en ningún momento hace el mismo énfasis a la justicia de Dios, a su omnipotencia o a su inmutabilidad, ¿no? Sin embargo, sí que repite esas 3 veces la santidad de Dios. Y cuando la Biblia, hermanos, hace énfasis repitiendo 3 veces algo, significa que esto es muy importante. Significa que la santidad de Dios es importante.
Y fíjate, hermanos, si la santidad de Dios es importante, que podríamos decir que es el atributo necesario de su ser. Como dijo el puritano Thomas Brooks, escucha bien, la santidad de Dios y su naturaleza no son dos cosas, sino una. Esto significa, la santidad de Dios es su naturaleza y su naturaleza es su santidad. Ahora bien, ¿qué es la santidad de Dios? En muchas ocasiones, cuando nos preguntamos por la santidad de Dios, ¿qué es lo primero en lo que pensamos? Lo primero en lo que pensamos es que Dios está alejado del pecado, ¿no es verdad? Pero la santidad de Dios, aparte de este rasgo que todos conocemos, también tiene otros más significados. En primer lugar, la santidad de Dios significa, escucha bien, separación. La santidad de Dios viene del hebreo kadosh, y esto significa cortar, separar o apartar. Ahora la pregunta es esta, hermano y hermana que me escuchas. Vale, Dios está apartado, ¿está bien? Pero Dios está apartado ¿de qué? Dios no solamente está apartado del pecado, como bien decís, sino que además Dios está apartado de su creación. Y esto hace la diferencia a otro tipo de deidades panteístas que piensan que Dios es lo mismo a su creación y que por lo tanto Dios está en todas las cosas que nos rodean. Hay un evangelio que es el evangelio de Tomás, un evangelio apócrifo. ¿Esto qué significa? Que no lo tienes dentro de tu Biblia. Y si no lo tienes dentro de tu Biblia, es porque el Espíritu Santo ha decidido excluirlo del canon bíblico. ¿Entiendes, hermano? El evangelio de Tomás, que nosotros no lo consideramos como inspirado por Dios, fomenta el panteísmo. Y hay un apartado que dice: mirad en la madera y allí estoy yo. Levantad las piedras y yo estaré allí. Eso es panteísmo, ¿vale? Pensar que Dios está en todas las cosas materiales. Pero no, el Dios cristiano, a diferencia de este pensamiento, es un Dios distinto a su creación. En otras palabras, el segundo significado de la santidad de Dios es su trascendencia. Dios es trascendente, así como dijo el teólogo Louis Berkhoff. ¿Escucha bien? El principal significado de la santidad de Dios es su trascendencia. Y esto significa que Dios es distinto a su creación. Vemos en Isaías 40:25, ¿a qué me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Esto significa, hermanos, que Dios es otro. Hermanos, Dios es otro. Vemos en Mateo 8:27 ese momento en el que los discípulos se encuentran en medio de una terrible tormenta en una barca y instantáneamente Jesús calma ese temporal. ¿Cuál es la reacción de los apóstoles? Los apóstoles dicen en Mateo 8:27, escucha bien, ¿qué clase de hombre es este? ¿Qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las aguas le obedecen? ¿No os dais cuenta que los discípulos aquí querían asignar a Jesús en una categoría? Los discípulos estaban diciendo, Jesús tiene que parecerse a alguien. Pero sin embargo, el Dios trascendente, que es 3 veces santo, no puede ser colocado en ninguna categoría en la que se incluya cualquier otra cosa que no sea Él. ¿Entiendes? ¿Sabes por qué? Porque Dios pertenece a una categoría sui generis. ¿Qué es esto tan raro? Bueno, sui generis significa una clase en sí mismo.
Dios no se parece a nadie, Dios no se parece a nada, no hay nada a lo que puedas compararlo como vemos en Isaías, y tampoco pretendas encasillarlo en un marco de personalidad o rasgo como trataron de hacer los 12 apóstoles en la barca. Porque pregúntate esto, ¿a qué se reduciría Dios sin su santidad? ¿A qué quedaría reducido? Dijo Arthur Pink: así como su poder es el vigor de sus otras perfecciones, su santidad es la hermosura de las mismas. De manera que, sin omnipotencia, sin que Dios sea todopoderoso, todo sería débil; sin su santidad, todo sería desagradable. ¿Te imaginas, hermano y hermana que me escuchas, vivir sometido a un Dios que, sí, un Dios que fuera inmutable, un Dios que fuera perfecto en todos sus atributos, un Dios que estuviera en todas partes al mismo tiempo, un Dios inmenso, un Dios infinito, pero un Dios que no fuera santo? ¿Te imaginas? Tendríamos que tener miedo de ese Dios. Tendríamos que tener miedo de ese Dios. Como dijo el teólogo Sproul, si Dios no fuera tan santo y nosotros tan pecadores, entonces podríamos llevarnos bien. Dicho de otro modo, hermano, solo hay dos maneras de que te lleves bien con Dios. Número 1, rebajando su santidad al nivel de tu inmoralidad o elevando tu moral al nivel de su santidad. Pero, hermanos, existe una distancia tan sumamente grande entre nuestro pecado y su santidad, que eso hace imposible la reconciliación. Hace imposible, hermanos. Hace imposible la reconciliación. Por eso, hermanos, es que la santidad de Dios es el atributo más odiado por los pecadores. La santidad de Dios es el atributo más odiado por los pecadores. Y te pondré un ejemplo. Yo, hermanos, no tendría ningún tipo de problema en convivir en la misma casa con una persona que sea muy inteligente. ¿Sabes por qué? Porque encontraría buenas estrategias para ganar dinero y, por lo tanto, para pagar el alquiler. Tampoco tendría ningún tipo de problema en convivir en la misma casa con una persona excesivamente fuerte, porque podría protegerme si entran a robar ladrones. Tampoco tendría ningún tipo de problema en convivir en la misma casa con una persona muy bondadosa, porque a menudo me toleraría el hecho de que ponga los pies encima de la mesa, o que no tire la basura, o que me retrase con los pagos del alquiler. ¿Entiendes? Pero ¿sabes con quién realmente tendría problemas en convivir en la misma casa? Con el clásico hombre ideal. Ese hombre perfecto, ese hombre que tiene todas estas virtudes juntas. ¿Sabes por qué razón? O sea, un hombre que es guapo, un hombre que es inteligente, un hombre que sabe hacerlo todo bien, un hombre que es deportista, que se despierta a las 6 de la mañana, que come sano, que tiene una espiritualidad fuerte, que lee las escrituras, que sabe teología, que hace atletismo, ciclismo, clases de kung fu y que después, encima de todo, sabe de arte. ¿Entiendes? Porque yo me quedo reducido a nada. ¿Entiendes? Yo me quedo reducido a nada. ¿Y sabes por qué razón sería incapaz de convivir con alguien así? Porque eso implicaría convivir junto a la representación de todos los estándares que yo no alcanzo. Y eso me avergüenza. Y de aquí saltamos al tercer significado de la santidad de Dios, que es la pureza moral de Dios. En primer lugar, hemos dicho que la santidad de Dios significa, escucha bien, separación. En segundo lugar, la santidad de Dios hemos dicho que significa trascendencia. Y en tercer lugar, diremos que la santidad de Dios significa pureza moral. Se me ha regenerado la voz de repente, hermanos. Mirad lo que dice Habacuc 1:13.
muy limpio eres de ojos para ver el mal. Salmo 5:4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Juan 1:5, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Dicho de otro modo, hermanos, Dios odia el pecado. Pero ¿sabes cuál es el motivo por el que Dios lo odia? Por la misma razón que vemos en Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Sabes cuál es el motivo por el que Dios odia el pecado? Porque el pecado te separa de Dios y porque Dios odia estar separado de ti. ¿Lo pillas, hermano? Dios odia el pecado porque el pecado te separa de Dios y Dios detesta estar separado de usted. Ese es el único motivo por el que Dios lo odia. Vale, vamos a hacer un stop en el camino y vamos a preguntarnos algo. Oye, ¿no es cierto que todos estos conceptos parece que nos hacen viajar al Viejo Testamento? ¿No es así? Oye, yo pensaba que el Dios del Nuevo Testamento era alguien con muchísima más mansedumbre, que invisibilizaba la ira y que sencillamente trataba en un Dios de amor, sí, que lo perdona todo. ¿No es así? De hecho, vamos a admitirlo. En muchas ocasiones, cuando estamos en el trabajo o en clase, es como que tragamos saliva, que nos ponemos muy nerviosos, que se nos percibe más tensos de lo normal cuando alguien nos pregunta por el Dios del Viejo Testamento. ¿No es así? Enseguida empezamos a justificar el diluvio, tratamos de justificar la estatua de sal en la que se convirtió la mujer de Lot. ¿Entiendes? Escucha, como si el Viejo Testamento fuera el pasado criminal de Dios, su historial delictivo. Hasta que al final Dios, hermanos, en el Nuevo Testamento logró convertirse en un Dios más civilizado y amoroso. ¿A que sí? Mira, en primer lugar, todo lo que Dios hace en virtud de su naturaleza es justo porque la justicia brota de su carácter natural. Y número dos, Dios no hace algo porque es correcto. No, es correcto por cuanto Dios lo hace. Y ahora conviene que nos hagamos otra pregunta diferente. ¿Acaso el Dios del Viejo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento? ¿Sí o no? ¿El Dios del Viejo Testamento es el mismo Dios del Nuevo? Aunque ahora todos nosotros tenemos una Biblia perfectamente encuadernada, compuesta por 66 libros, esto no era antes así. Antes, sencillamente, la Biblia se fragmentaba por diferentes papiros esparcidos por el mundo, hasta que hubo un hombre llamado Marción. Ahora, ¿qué hizo este hombre? Decidió compilar la primera Biblia, unir todos esos libros para que todos podamos leer las Escrituras. Pero Marción hizo algo horrible, y fue, escucha bien, que desechó el Viejo Testamento pensando que revelaba una divinidad distinta. ¿Entiendes? Y en muchas ocasiones nosotros también tenemos este pensamiento en el que pensamos que el Dios del Viejo Testamento es un Dios diferente al Dios del Nuevo Testamento. Y el problema real lo tenemos con la ira de Dios, con la manera en la que Dios en el Viejo Testamento ejecutaba justicia contra el pecado. Pero ¿sabes algo? Escucha bien. La misma ira que se revela en el Viejo Testamento es la misma ira que se revela en el Nuevo Testamento. ¿Sabes lo que cambia? El objeto de la ira. Te lo explico. En el Viejo Testamento vemos cómo Dios fulmina a Uza por poner su mano sobre el arca del pacto. También vemos cómo Dios calcina a los hijos de Aarón. También vemos cómo Dios consume a Sodoma y Gomorra, cómo mata literalmente a 15.000 israelitas en el desierto, y también vemos cómo fulmina el planeta enviando
un diluvio. Pero ¿sabes lo que ocurre en el Nuevo Testamento? Que Dios, escucha bien, derramó su ira sobre su propio Hijo para no seguir derramándola sobre nadie más. Eso es todo. Ahora en todos nosotros se despiertan preguntas de todo tipo. Oye, una pregunta. ¿Acaso Dios aborrece el pecado pero ama al pecador? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Quiénes de los que estáis aquí podríais mencionar el pasaje bíblico en el que aparece esta cita? Yo creo que estaba en el Nuevo Testamento, ¿no? Colosenses, pues. No, Tesalonicenses creo que era, ¿no? A ver, ¿alguien sabe mencionarlo? Evidentemente, ninguno de los que estáis aquí sabéis mencionar ese pasaje bíblico porque esta cita no es un pasaje bíblico. Es una frase de Mahatma Gandhi. ¿Entendéis? Lo que pasa es que los cristianos hemos adoptado esta cita porque sí, tiene su parte de verdad. Pero esta frase realmente no es verdad del todo. Porque mira, leemos en el Salmo 5:4. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. ¿Cómo? Pero aquí el texto no está diciendo que Dios aborrece a la iniquidad, sino a las personas que la cometen. Pero es que hay más. Proverbios 11:20. Abominación son a Jehová los perversos de corazón. Aquí el texto no nos está diciendo que Dios abomina a la perversión, no, sino a las personas que cometen la perversión. Salmo 7:11. Dios ha contra el impío todos los días. Las personas que ves por la calle que no tienen a Cristo, Dios está irado contra ellos. Si no, no necesitarían salvación. Porque ¿salvación de qué? Del infierno y de la condenación eterna, que vamos a explicar después. ¿Entendéis, hermanos? Dios está airado contra el pecador todos los días. Ah, bueno, Ángel, pero es que esos son textos que solamente aparecen en el Viejo Testamento. En el Nuevo Testamento la cosa cambia. Pero ¿y si te dijera que no es así? Vemos en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Nosotros debemos clamar con todo el amor que hay dentro de nuestro corazón por todos nuestros familiares que no tienen a Jesús, sabiendo que Dios los ama, pero también conociendo la otra faceta de la justicia de Dios, que es que independientemente a que nuestra familia, por mucho que les queramos, no quieran venir a la iglesia pensando que esto es un nido de hipócritas, no importa. Existe una justicia de Dios que todos los días está airada contra los pecadores. Entonces podemos concluir en que Dios odia al pecador, ¿sí o no? No. Así empiezan las sectas. Un tío aquí arriba dando un discurso de odio y los demás diciendo amén. De aquí a un suicidio colectivo hay un paso. Es una broma. Dios no castigará al pecador. Dios no castigará al pecado, sino al pecador. Ahora bien, no porque lo odia, sino porque es justo. Como vemos en Ezequiel 18:4, cuando la Escritura dice: el alma que peque, morirá. Pero en muchos círculos cristianos se ha suprimido este lado de Dios o esta faceta del Dios cristiano, pensando que se trata de la teología del miedo, un defecto en el carácter de Dios, el lado oscuro de Yahvé. ¿Entiendes? En muchas ocasiones se ha eliminado este Dios real que aparece en la Biblia por un Dios que puede ser más campechano, ¿no? Como una especie de político que quiere caerte bien con sus meetings y hacerte constantemente promesas para agradarte, pero que no tiene absolutamente nada que ver con el Dios de las Escrituras. Y el problema real está con la ira de Dios, el concepto de la ira de Dios.
A menudo se piensa, hermanos, que la ira de Dios tiene que ver con un estallido irracional. Sí, doña, como cuando usted se enfada y le tira los platos al marido. O como cuando tú te cabreas y das un portazo al salir de casa. Pero no tiene absolutamente nada que ver la ira de Dios con todos nuestros impulsos pecaminosos. ¿Entiendes? La ira de Dios tiene más que ver, hermanos, con su indignación moral. Dicho de otro modo, la ira de Dios es la repulsión que nace del carácter de un Dios indignado con la violación de su voluntad. Eso es la ira de Dios. Así como dijo el teólogo Packer, ¿podría un Dios que sintiese placer con el mal ser un buen Dios? No es así. Es precisamente esa reacción adversa al mal una parte necesaria de su perfección moral. Y es a lo que la Biblia se refiere cuando habla acerca de la ira de Dios. Y entonces podríamos concluir con la siguiente pregunta. Vale, entonces Dios nos ama a pesar de ser pecadores. Eso ya está mejor, ¿verdad? Dios nos ama a pesar de ser pecadores. Escuchad lo que dijo Hans Kung. El verdadero misterio no está en que un Dios santo y justo deba ejercer justicia. Eso es lo normal. Sino en que ese mismo Dios tolere a criaturas rebeldes contra su autoridad durante generaciones. Hermano, te propongo el reto de que menciones un solo pasaje que aparezca en las Escrituras en la que Dios castiga a alguien inocente. Eso no aparece registrado en ningún apartado de la Biblia. Sin embargo, hay muchos otros textos en los que vemos cómo Dios extiende su misericordia a personas que son culpables. Y eso, por ejemplo, lo vemos en este auditorio lleno de personas. Todos los que estamos en esta mañana, hoy, en esta sala, somos pecadores. Y el infierno tenía una butaca con nuestro nombre. Sin embargo, hoy todos los que estamos aquí somos el vivo resultado de la gracia de Dios. Por supuesto, hermanos, que Dios ama a los pecadores. Porque, hermanos, la ira de Dios no proviene de un sentimiento vengativo. No tiene que ver eso, nada con el Dios de la Biblia. Dios no recurre a la furia para desahogarse. ¿Entiendes? ¿Sabes por qué razón? Por otro rasgo que define la personalidad de Dios y que podemos ver en la Biblia, que nos dice que Dios es longánimo. ¿Qué es la longanimidad de Dios? La longanimidad de Dios es que el Señor es paciente para actuar con ira. Es decir, Dios no maneja la ira como usted, ni como yo. Menos mal. Dios no maneja la ira como nosotros, porque su longanimidad es que Dios es paciente para actuar con ira y prefiere aplazarla a ejecutarla. Dios aplaza su ira un día más. Dios aplaza su ira un día más. Como usted cuando tiene sueño y pospone la alarma de su móvil. 5 minutos más, 5 minutos más, 5 minutos más. Pues Dios con su ira actúa igual, un día más, un día más, un día más. Un día más, y eso lo hace para prolongar el tiempo a que las personas se arrepientan. Esa es la longanimidad de Dios. Vemos en el Salmo 103:8, misericordioso y clemente es Jehová, dice, lento para la ira, pero grande en misericordia. Ahora vamos a ver otra pregunta diferente. ¿Qué es lo que produce la santidad de Dios? ¿Qué produce en nosotros la santidad de Dios? Todos conocemos la fascinante historia que aparece en el libro de Isaías, y es cuando este profeta recibe una de las visiones más asombrosas de la Escritura. Quizá podría tratarse de una de las visiones más sorprendentes después a la de Moisés. Vemos cómo Isaías es testigo de la misma gloria de Dios contemplada en la misma habitación. Ve sus faldas, querubines sobrevolando alrededor de Dios. Y esto es sorprendente porque una de las reacciones que tuvo el profeta Isaías
después de esta experiencia y esta revelación tan asombrosa, no fue la de sentirse tentado a ser el ungido de la época. ¿Entiendes? Bueno, algo bueno ha tenido que ver Jehová en mí para hacerme digno de recibir esta visión. En ningún momento Isaías reaccionó así. Sin embargo, si nosotros vamos a Isaías 6:5, vemos la reacción del profeta cuando exclama: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y lo mismo podemos ver en la figura de Pedro. Pedro experimentó después de Isaías una de las revelaciones más asombrosas de la Biblia. Y esto lo vemos en Lucas 5, 4, 7. Cuando terminó de hablar, Jesús dijo a Simón: boga mar adentro, echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Si esto nos ocurre a usted y a mí, no hubiéramos tardado media hora en redactar un contrato y convertiríamos a Jesús en un socio de nuestra empresa. Lo haríamos firmar un contrato en el que dijera que Jesús tenía que presentarse una vez en el muelle. Vamos, nos forraríamos. Sería un chollo. Sería el negocio de pesca más lucrativo de la historia. Sin embargo, ¿cuál fue la reacción de Pedro? Vemos en Lucas 5:8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí. Y ahora vamos a explicar esto. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Cuál fue la reacción de Habacuc? Temblaron mis labios y me estremecí. ¿Cuál fue la reacción de Job? Me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Juan Calvino dice que los hombres no serán conmovidos con la convicción de su insignificancia. Esto quiere decir, no te sentirás pequeño hasta que no hayas comprobado la majestad de Dios. Así es. Porque escucha bien, no me hace falta ser un profeta estadounidense, de estos que están de moda, ¿vale? No me hace falta ser un apóstol de Miami para, escucha bien, saber de sobra que aquí en esta mañana, y lo digo con mucho respeto, hay muchas personas que venís a la iglesia por las mismas razones que mueven a los ateos a emocionarse en Semana Santa. ¿Entiendes? Sí, os mola las canciones, el rollo, el ambiente que hay, os hacen sentir queridos. Está muy bien. Y eso está muy bien. Pero escucha bien, si tu carne es capaz de empatizar con Dios sin sentir el fuego candente de la santidad de Dios sobre todos tus pecados, no es el Dios bíblico lo que te motiva, sino un Dios universalista parecido a Santa Claus. ¿Entiendes? Es así. Si logras sentirte cómodo con el Dios de la Biblia y sencillamente integrarlo en tu vida de una forma liviana, no es el Dios bíblico el que está contigo. Es un Dios construido por tu imaginación. Un Dios confeccionado a tu medida. Un Dios que encaja en tu voluntad. Porque a muchas de las personas que estáis aquí se os saltan las lágrimas al escuchar predicaciones de YouTube. ¿No es así? Pero siempre o generalmente predicaciones que tienen que ver con la provisión, con la salud, con el potencial que hay dentro de ti o con lo que Dios puede resolver en tu vida. ¿Entiendes? Pero no porque realmente hayamos sido abrumados por la santidad de Dios, sino porque consideramos a Dios como un osito de peluche.
Porque incluso el propio mundo reconoce las virtudes morales de Jesús. Pilatos, por ejemplo, ¿qué fue lo que dijo de Jesús? Este es un hombre inocente. ¿Pero qué hizo después? Lo condenó a morir. El filósofo Friedrich Nietzsche, el autor de la frase Dios ha muerto, consideraba a Jesús como un modelo de heroísmo. Pero escucha bien, si Jesús es la figura más homenajeada de la historia, ¿por qué razón sus contemporáneos lo mataron? ¿Por qué motivo? Escucha esto, los profetas de la Biblia eran los héroes del pasado. Pero los profetas de la Biblia nunca eran los héroes del presente. ¿Sabes por qué? Porque las personas que vivían en el presente se los cargaban. Los mataban, hermanos. Los mataban. Porque así como dijo Sproul, la gente aprecia la excelencia moral siempre que se encuentre lejos de ellos. Por eso Pedro, cuando recibió la pesca milagrosa, dijo, apártate de mí. Te quiero lejos. Muchos de los que estáis aquí queréis a Dios lejos. Porque la santidad de Dios aterroriza. La justicia de Dios es demasiado intimidante. Es el lado temible del Dios que a menudo se opaca en las iglesias evangélicas y que constantemente o a menudo no suele predicarse, y cuando se predica parece que el predicador está hablando acerca de un Dios distinto. Pero es el mismo Dios del que hablan las Escrituras. Por eso dice Proverbios 28, huye el impío sin que nadie lo persiga. Dicho de otro modo, cuando alguien comete un delito, ¿se va a meter en una comisaría? ¿Dónde va? Donde la justicia no lo encuentre. Pues esto es completamente igual. Y ahora, por último punto y para terminar, ¿qué es lo que la santidad de Dios demanda de nosotros? Escucha bien. Hemos visto que Dios es santo, que exige una perfección que no tenemos y que la ira de Dios debe ser vertida en el pecado a causa de su justicia. Ahora, ¿cómo podemos aplacar esa ira? ¿Cómo? Haciendo buenas obras, dando el diezmo, portándote bien, honrando a tus papás, siendo un buen esposo, siendo un buen trabajador en tu empresa. No, nada de eso. Absolutamente nada de eso. Hermano alcohólico que has venido hoy. Usted, señorita, que es infiel a su marido. Tú que te tomas el cristianismo a broma. O usted que tiene una doble vida. También tú, que eres una persona que nunca has tenido un encuentro personal con Cristo. O tú, que maltratas a tu esposa. A todos vosotros que estáis desesperados o tenéis problemas con las adicciones, tengo algo para vosotros en esta mañana. ¿Sabes lo que es? La doctrina de la propiciación. Eso es lo que tengo para ti. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es la doctrina de la propiciación? Consiste, escucha bien por favor, en que la ira de Dios debe ser apaciguada por medio de un sustituto que la apacigüe. Ahora bien, otras religiones paganas también tienen esto de la propiciación y tratan de aplacar a sus dioses iracundos ofreciendo sacrificios. Pero la diferencia en el cristianismo está en que nosotros no tenemos absolutamente nada que ofrecer a Dios para aplacar su ira, solamente para contenerla temporalmente. Y esto lo vemos en Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar el pecado. Ahora, para entender la doctrina de la propiciación debemos de entender el propiciatorio, y esto es el objeto sobre el arca del pacto en el que se vertía la sangre de los sacrificios, y eso hacía que Dios fuera propicio a los pecados. ¿Entiendes? Pues entendido esto, el único, escucha bien, el único propiciatorio que nosotros hoy tenemos no está en el tabernáculo físico que todavía sigue siendo buscado por Indiana Jones. El arca, la película del arca. Escucha, y todavía no lo han encontrado.
Pero nosotros sí tenemos un propiciatorio, hermanos. ¿Y sabes dónde está? Tu propiciatorio está en Cristo. Romanos 3, 24, 25, escucha bien, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hermanos, en la propiciación, escucha bien, esto es apasionante. Dios combinó su naturaleza y su carácter. ¿Esto qué significa? Que por cuanto Dios es justo, condena el pecado, pero por cuanto es amoroso, sí, lo condena, pero en alguien que no es usted. ¿Entiendes, hermano? Y de ese modo Dios satisface su justicia sin oponerse a su gran amor. Porque si Dios no fuera justo, no hubiera habido demanda de que su hijo muriera. A Dios le habría dado igual y nos habría fulminado a todos. Pero escucha bien, si Dios no fuera amoroso, no hubiera habido disposición de que su hijo lo aceptara. Y su hijo aceptó morir por ti. Porque, hermanos, en la cruz, Dios derramó su ira hasta una completa satisfacción. Porque la ira de Dios, hermanos, no fue suspendida, fue aplicada, Dios no es un alcahuete que hace la vista gorda. La ira de Dios no fue suspendida, fue aplicada. Pero fue aplicada en Cristo para que fuera suspendida en ti. Y de ese modo ocurren tres cosas maravillosas. Número 1, Dios es satisfecho. Número 2, tú no eres condenado. Y número 3, Dios es glorificado.